bendiga. Podemos ir nuevamente ahí a la carta a los Efesios, al capítulo 4. Poder tener esa lectura del versículo, siempre vamos a leer versículo 17 hasta el 32. ¿Lo tiene? Dice el Señor en su palabra: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos. Padre, cada vez que nos acercamos a su palabra, Señor, nos vemos confrontados con ella, pero encontramos en ella, Señor, esa instrucción, la oportunidad que usted nos da de que cada día nosotros subamos ese peldaño hacia esa estatura de Cristo, para tener esa mente de Cristo. Le agradecemos porque en su amor y en su paciencia usted, al instruirnos, espera, Señor, que en nosotros haya no solamente una atención a su palabra, escuchándola, sino que pueda haber en nosotros una decisión para poder hacerla. Ayúdanos en este momento, Señor, y expanda nuestra mente para que esta palabra pueda obrar, pueda hacer en nosotros, pueda despertar en nosotros ese deseo de ser como Cristo. Padre, nos sometemos a su palabra y la obedeceremos, porque usted es nuestro Dios, porque Jesús es nuestro Señor, y porque el Espíritu Santo que nos ha sellado, Señor, mora en nosotros y nos guía, nos exhorta, nos enseña, nos anima a glorificar a Cristo, a exaltar a Cristo. Las gracias sean dadas a usted en este momento, Señor, y ayude a su congregación, ayúdeme a mí a poder ser fiel a su palabra, y a que mis hermanos, Señor, juntamente conmigo, podamos aprender y poder ser llevados en una sola unidad a ese conocimiento pleno en nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado nosotros la palabra del Señor pues nos enseñó lo que Pablo les estaba enseñando a los efesios,
estaba él exhortando a los creyentes de esa iglesia en Éfeso a dejar de comportarse como los otros gentiles y a comenzar a comportarse como Cristo. Y en esa verdad que está en este pasaje, pues Dios nos está ordenando, nos está diciendo que ya no andemos como andábamos antes o como anda el mundo, sino que andemos como Cristo anda, como Cristo es, que podamos andar, que podamos caminar como Él es. En este pasaje Dios nos enseña a cómo debemos vivir nuestro nuevo andar como creyentes y nos exhorta a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos del nuevo hombre para exaltar a Cristo, para glorificar a Cristo. Así que nosotros vimos al comienzo cómo es ese andar como los otros gentiles, esa es la vida antigua en Cristo, la vieja manera de vivir en que vivían los efesios, que para Pablo, hablando en el contexto histórico, cómo él vivió ahí en Éfeso, un poco más de 3 años, no les estaba hablando algo desconocido. Todas las instrucciones que vemos aquí es algo que Pablo vio durante él estuvo ministrando la palabra del evangelio ahí. Él levantó esa iglesia ahí, él convivió con los hermanos, la ordenó de esa manera, tuvo sus luchas dentro de la iglesia con los mismos hermanos. Hay muchos que venían de ese contexto pagano, esa atmósfera que ellos habían respirado durante toda su vida, y entonces en el amor que Pablo tenía por la obra de Cristo, pues él no los olvidó, y Pablo, estando en prisión, se recordó cómo esta iglesia estaba expuesta todavía ese paganismo. Esta iglesia, aunque sí estaba separada de esa manera de vivir, pero estaba viviendo en ese ambiente todavía pagano, y pagano en todos los sentidos. Estaba rodeado esta iglesia estaba rodeada de un paganismo tan extremo que prácticamente cada persona podía tener su propio Dios, aunque había un representante, un Dios para ellos, representante de algunas otras imágenes enviadas por él mismo. Ellos tenían su propio templo, el Artemisón se llamaba, tenían su propia, una representante, que dice que fue enviada como un rayo, esta Diana de los Éfesos, una diosa, o Artemisa, como se conocía con los griegos antes. Pero allí cada quien tenía su propio Dios, indagando acerca de cómo era el paganismo, no solo en esa área, sino a nivel mundial. Por ejemplo, en la India, prácticamente, y ustedes se pueden sorprender hoy en día, pero anda en cuanto al paganismo, en cuanto a los dioses que hay en esa área, hay cerca de 350 millones de dioses. La población de la India anda en más de 1.000 millones de personas. Prácticamente estamos hablando de que cada 3 personas tienen un dios. Eso es para que miren el nivel de paganismo que hay en ciertas culturas donde Dios sí está ahí, pero está ausente en el corazón de esas personas. Entonces imaginémonos cómo estaba viviendo en una población históricamente de 250,000 habitantes ahí en Éfeso, cuánta cantidad de dioses o cuánta cantidad de paganismo había, y una iglesia joven, renaciente, la presión que tenía por esa cultura pagana que había. Entonces Pablo, desde la cárcel, con ese amor pastoral que él tenía y siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta para que estas iglesias alrededor, ahí en Asia Menor, empezando por Éfeso, posiblemente pudieran confortarse, pudieran animarse y pudieran pensar en que la decisión que habían tomado por Cristo, es decir, la vocación por Cristo que habían tomado, se mantuvieran firmes, se arraigaran en ella. Y les hace ver a ellos cómo es que andaban los otros gentiles. Andaban en la vanidad de su mente, dice el versículo 17, en la última parte. Luego en el versículo 18 vemos la degradación de eso, de andar en la vanidad de la mente. Dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, estaban oscurecidos ya. Dice que ellos estaban ajenos de la vida de Dios, ¿sí? Alejados de la vida de Dios, separados de Dios completamente, del Dios verdadero. ¿Y eso por qué? Por la ignorancia que en ellos había. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Habían decidido no creer en el Dios verdadero.
Y eso que Dios se ha manifestado a través desde la creación, en todo lo creado. Pero el hombre, por la dureza del corazón, por hacerse ignorante acerca de que hay un Dios verdadero, empezaron a crear sus propios dioses, a su conveniencia. Luego en el versículo 19 dice, y es ahí donde entramos hoy para ver esta parte que habíamos dejado, dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, llegaron a un punto, mis hermanos, de que en su mente, en esa vanidad de su mente, en pensar que podían tener los dioses que querían, los llevó a tener y a oscurecer su entendimiento, a alejarse de Dios, a estar ajenos del Dios verdadero. De esta forma endurecieron sus corazones, perdieron toda sensibilidad, toda sensibilidad. El texto dice insensibles a todo sentido moral, dice una versión. Y eso es volverse insensible, eso es dejar de sentir pudor. Eso es como conocemos hoy. A ese punto había llegado esta sociedad. Iglesias del Asia Menor como para nosotros hoy, es el mismo. No estamos rodeados nosotros de paganismo, del mismo modo. No estamos rodeados a nosotros hoy de filosofía, de ateísmo. Sí, estamos rodeados. Así que la gente dice, perdieron toda sensibilidad. Ya no había vergüenza en ellos. No había vergüenza en ellos. ¿Qué es lo que había en estas personas? Pablo está describiendo, la vida sin Cristo es así, que ellos eran arrogantes ante el Dios verdadero. Conciencia no tenía freno. Lo que pensaban hacían. Lo que querían pensar, lo hacían. Y aquí el apóstol Pablo lo lleva a ellos a pensar con respecto a esta pérdida de sensibilidad. Dice que se entregaron a la lascivia. Vamos a ver el significado de esta palabra. Pero de ahí dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. Lascivia. Esta palabra lascivia quiere decir, miren a dónde había llegado esta sociedad, a un libertinaje sexual. Libertinaje sexual. Lo más bajo de lo más bajo. Allí dentro de este libertinaje sexual se incluyen otros vicios. Hay disolución, hay a ser groseros, a no vergüenza, a indecencia. Hay un comentarista que dice, había personas adultas. No importa si andan enseñando sus partes, enseñando su abdomen, enseñando sus piernas. Para ellos es normal, porque la conducta es que, como mira que todos los demás andan así, así se anda. Pablo les está diciendo a ellos, porque eso lo se vivía allá. Si pensamos nosotros que todo libertinaje sexual es del siglo XXI, no, hermanos, este es de los pecados más antiguos que hay. Es de los pecados más antiguos. Este tipo de persona
esos males que ellos tenían o que ellos practicaban, ¿de dónde cree que salía? Eso procedía de un corazón. De por sí ya su entendimiento estaba entenebrecido, su corazón estaba endurecido, así que lo que afloraban es lo que había quedado por fuera de ese corazón endurecido. Era normal esa vida. Y esos males a los cuales Pablo se refiere, hermano, los miembros de la iglesia ahí en Éfeso venían de ese entorno. Pablo les estaba recordando que esos rasgos, esos hábitos que habían creado durante toda su vida, porque ellos vivieron, nacieron así en ese entorno. Por supuesto, hubieron creyentes de 8, 10, 12 años, pero también hubieron creyentes de 40, 50 años que vivieron toda su vida en ese libertinaje, toda su vida, y ingresaron así a la iglesia. Y eso, cuando vinieron a Cristo, eso no fue quitado inmediatamente. El proceso de santificación parte del hecho de guiar a la iglesia, de ser enseñada, Y el apóstol Pablo está enseñándoles que todas esas prácticas había que dejarlas. Como comienza el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Ya no andéis. No es que la iglesia estaba en una práctica abierta de esas prácticas libertinas, pero habían rasgos. De repente había pensamientos. No, sí está bien. No, déjenlo. Habían pensamientos de ese tipo. Habían pensamientos en los cuales se evitaban pláticas de ese tipo para predicar el evangelio. No, Pablo está diciendo, ya no andéis. Ya no andéis. Este tipo de personas se entregaron a esa lascivia. El evangelio allá en San José del Potrero. Nosotros nos acercamos con mi esposa a un muchacho y pues vimos los rasgos que era un muchacho. Lo abordamos y le hice las preguntas de introducción para conocerlo, su nombre, de dónde era, qué estaba haciendo. Cuando comenzó a hablar, yo ya identifiqué quién era. Le hice otras preguntas y empezó a desarrollar. Él entró en un tipo de confianza y entonces afloró. Él era varón. Obviamente no era mujer. Según la ideología de género hoy, estaba en medio. Por ahí fue el evangelio. Le explicó acerca del pecado, al verlo yo y al verlo a los ojos, le digo, vos sabés qué pecado es el que estás practicando. Y ese pecado no le agrada a Dios. Pero Dios te dice hoy, es más, según la escritura, le digo, Dios manda hoy a que te arrepintas de ese pecado. Esa es tu lucha. Y sabes que es pecado. Y él la sentía. Él sabía que estaba en esa práctica. Y cuando lo llamamos al arrepentimiento, no quiso arrepentirse. No quiso. Dijo que no. El corazón estaba duro ya. Está duro todavía. Ahí es la oración del que enseña, del que predica por esta persona. Pues puesto al evangelio, a la luz del evangelio, su corazón estaba duro, su mente estaba entenebrecida. Obviamente cuando él dijo no quiero arrepentirme, entonces tuve que ser un poco más fuerte y más directo conforme así lo manda la escritura. Y es que lo confronté y le dije, no quieres dejar tu pecado porque te gusta tu pecado. Te gusta tu pecado. Pero estás disfrutando algo que te va a durar solo un corto de tiempo y estás desperdiciando una eternidad que te ofrece Cristo para liberarte de esa atadura. Creo que él se está arriesgando. Porque él dijo quizás más adelante. Y nosotros lo llamamos y le dijimos, ¿qué tal que entre hoy y más adelante, en medio, alguien venga por tu alma? Que puedas morir. Pero no, él decidió no arrepentirse.
Y entonces terminamos ahí con una ¿cómo le podemos decir? Como una analogía, no. Un ejemplo acerca de los lombrices. Creo que hablamos eso el domingo pasado, que por qué la lombriz uno la saca y vuelve otra vez a la tierra. Bueno, es que a la lombriz no le gusta la luz, simplemente. Le gusta la oscuridad, porque tiene el entendimiento entenebrecido. Así son los que están, los que son irregenerados, así son los que están en el pecado. La luz, nosotros al predicar el evangelio los alumbramos con la luz de Cristo, los alumbramos con el evangelio, pero deciden quedarse en las tinieblas, en la oscuridad. Y eso lo deja bien claro cuando Pablo, allá en Romanos capítulo 1, si vamos allí un momento. Cuando el hombre decide hacer algo, Dios lo abandona a que haga conforme a su deseo. Romanos capítulo 1, versículo 18. No sé si lo leímos el domingo, no sé. Pero es oportuno en el sentido de la aplicación a esta palabra, que se entregaron a la lascivia, se entregaron, desearon ser irreverentes, desearon ser desvergonzados, desearon ser vivir una vida libertina. En el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela, así comienza el apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso lo entendemos nosotros, ¿sí? Eso lo entendemos nosotros. Ya hemos sido alumbrados por el evangelio, hemos creído y Dios nos está regenerando. Estamos siendo santificados. Pablo comienza de esa forma, para que sigamos conociendo al Dios creador de todo, al Dios que ordena todo. Y el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, Pablo da por hecho de que todo mundo conoce a Dios. Todo mundo, no hay excusa. Dios a todos nos ha dado conciencia. Eso es con conocimiento de Él. Nadie puede decir no conozco a Dios. El impío, el irregenerado, decide no conocer a Dios, decide no creer en Dios, que es muy distinto. Pero todos saben que Dios existe, que hay un creador. Está en la naturaleza, está en la creación, está en viéndonos como Él nos hizo a nosotros. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El propósito del ser humano es que seamos nosotros la alabanza, para la alabanza de la gloria de Él. Ese es el propósito. Dice: ni le dieron gracias. La persona irregenerada no da gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Miren nuevamente la palabra que utiliza el apóstol Pablo, su necio. Aquí ya Pablo les dice que su corazón es necio y que fue entenebrecido, porque ellos se envanecieron en sus razonamientos. Vemos la misma idea allá en Efesios, en la vanidad de su mente. Dice: profesando ser sabios se hicieron necios. Ellos decidieron pensar en que posiblemente hay otro Dios. Posiblemente la creación fue por la evolución. Posiblemente la creación, a saber si fue una explosión atómica desde los inicios. Al pensar así, ellos se hicieron necios, pensando que sus palabras altisonantes y llenas de palabrería, la gente podía hacer que ellos eran algún tipo de sabios, pero no. Pablo le dice: se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre empezó a ensayar a cómo se podría ver Dios. Vemos la degeneración de estas personas ahí en Roma. Ya Pablo está escribiendo ahí a la iglesia en Roma. Vemos la degeneración, que lo lleva desde un razonamiento vano, lo lleva a un corazón entenebrecido, necio, los lleva a hacerse necios. Obviamente es degeneración. Y el versículo 24 dice: por lo cual también, y aquí Dios, bueno, los entregó, los dejó. Esa palabra entregar es los dejó, está bien. Ese es el camino que desean. Los entregó a la inmundicia. Ya todo eso es parte de su degeneración, parte de su lascivia.
en las concupiscencias de sus corazones, en sus pensamientos, en lo necio que pensaban. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, empezaron a hacer esas prácticas en sus propios cuerpos. Y aquí está el versículo central de este pasaje de Pablo. Ya que cambiaron la verdad de Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Desde dónde comienza esto? Desde utilizar la mentira en vez de la verdad. Pero no estamos hablando de mentir al prójimo, es de mentir acerca de cuando alguien dice Dios no existe, está mintiendo. Dios existe, esa es la verdad. Yo no creo en Dios, es una gran mentira si lo dice así, porque sí cree en Dios, decide no obedecerlo, decide no ubicarlo en el lugar de honor que Dios se merece. Cambian la verdad por las mentiras. Y luego ahí, en el versículo 27 hasta el 32, Pablo empieza a describir la degeneración de estas personas. La degeneración de estas personas. Y eso es lo que nos habla Pablo en este versículo 19, de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, y aquí, para cometer con avidez. Esta palabra cometer, hermanos, no está ahí para adornar entre la lascivia y la avidez. Cometer, Pablo está dando el hecho de que en esa cultura pagana, ya cometer o entregarse a la lascivia y cometer con avidez, que la palabra nos lleva, esa avidez es avaricia, fraude, extorsión, codicia, ambición, algo exigido, es un deseo de beneficio, es un deseo de conocer mejoras, y eso se traduce a un tipo de exigencia, es un deseo de tener más en el aspecto de la sensualidad. Mire lo que es avidez. No es avidez hacia lo bueno, cuando se habla de avidez en este caso es hacia lo nefasto, hacia lo inmundo, hacia lo sensual. Pero cometer, esa palabra cometer ahí, en los tiempos, cuando Pablo escribió esta carta, en la vida que estaba viviendo esta iglesia, en medio de ahí de Éfeso, cometer ya era un acto legal. Es decir, era amparado por las autoridades. Ser sensual, tener diferentes dioses, utilizar la magia, utilizar la brujería, andar vestido de alguna forma, sin pudor, era algo legal. ¿Y acaso es diferente hoy en día? Nadie le llama la atención a alguien por actos deshonrosos. Nadie. Y así toda clase de impureza, dice. Toda clase de impureza. Esto es degeneración, esto es corrupción. Y aquí cuando habla de toda clase de impureza, el apóstol Pablo está indicando impurezas de tipo físico o impurezas de tipo moral. Y nos lleva a la idea de pensar en todo lo inmundo, todo lo que es concupiscencia, todo lo que es suciedad, corrupción, depravación, malas intenciones en sentido moral. Denota suciedad física, moral, que sugiere el hecho de que la sensualidad y las falsas doctrinas están frecuentemente asociadas a ser correctas. Y así la iglesia, en ese ámbito, la sociedad estaba indicándoles que también ellos podían comportarse así, que también podían, bueno, la iglesia posiblemente, y con la idea de que Pablo los está exhortando a ellos, es que de repente algunos podían pensar que ir vestidos de una forma, que hablar de una forma, que imaginarse a Dios de una forma en su mente, era normal, porque los 250,000 personas que vivían en Éfeso lo hacían. Que una iglesia pequeña como la que fuera esa, la iglesia de Éfeso, muy pequeña, podía dar la idea o en algunos de los miembros a poder introducir eso en la iglesia. Pablo estaba llamando la atención a que se mantuvieran alertas. Por eso al final de la carta, cuando Pablo les da
a ellos de la manera en que el cristiano debe vestirse, con aquella vestimenta de soldado, lo hace para que, con la idea de que este soldado como cristiano se mantenga firme. Pero obviamente antes de vestirlo, tiene que darle todas estas valoraciones y todas estas maneras en las cuales podían estar expuestos para estar atentos. Y así debemos de estar atentos nosotros. Hoy en día ese es el sentido de esta carta para nosotros. Observar la vida sin Cristo, porque la podemos observar nosotros. Es algo que se aflora y se mira físicamente, no es algo que se esconde en la sociedad. Pero que nos fijemos y podamos pensar, ¿quiero volver a esa vida? No, ¿verdad, hermano? No quiero volver a esa vida. Pero revisemos en nuestro interior si hay algunos rasgos todavía que nosotros estamos contemplando acerca de esa antigua manera de vivir sin Cristo. Porque es una lucha. Nosotros todavía estamos en la lucha por ser santos. Estamos siendo santificados. Y debemos de dejar que el Espíritu que mora en nosotros nos santifique, nos ayude, nos ordene, nos exhorte, nos enseñe, como lo está haciendo Pablo a través de este escrito. El Señor Jesús dice que todos estos males son los que proceden del corazón. Estos males son los que contaminan al hombre, y nos lleva ahí a Marcos 7:22, lo estuvimos viendo hace varios meses. Nos dice: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Pablo no estaba enseñando algo de su propia autoría. Pablo estaba enseñando exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo había enseñado a sus discípulos. Le había enseñado a él. Él estuvo bastante tiempo antes de comenzar su ministerio. Todo esto contamina al hombre si lo tiene arraigado en su corazón, porque todo esto procede del corazón. El Señor Jesucristo da la idea ahí de que tenemos que despojarnos de eso. Debemos despojarnos. Eso traduce o da la idea de lo que el Señor Jesucristo dice, es como vivir una vida desenfrenada. Así que al terminar este cuarto punto en cuanto a la vida sin Cristo, pues recordemos esto, que Dios nos enseña hoy a cómo debemos vivir en nuestro nuevo andar como creyentes, y nos exhorta a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos del nuevo hombre para exaltar a Cristo. Así que nos lleva a nuestro segundo punto de los tres que este mensaje tiene para nosotros: la vida en Cristo, la vida sin Cristo, la vida con Cristo, y los elementos que acompañan a esa nueva vida en Cristo, que es la última parte. Así que la primera parte incluía esa vanidad de su mente, la vida sin Cristo, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, teniendo esa mente llena de oscuridad, ajenos de la vida de Dios, separados, es decir, alejados de la vida de Dios. Y luego en este punto que vimos hoy es insensible a todo sentido moral. Así que de esta forma nosotros llegamos a esta segunda parte, cuyo tema es, hermanos, la conducta moral del nuevo hombre en Cristo. Ese es el tema que habla aquí. Otros lo reducen en 4 palabras: vida nueva en Cristo. Pero nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Entonces nos habla de la conducta moral del nuevo hombre en Cristo. Entonces la segunda parte incluye entonces la vida con Cristo, y esto nos lleva del versículo 20 al 24 de este mismo capítulo. Y en el versículo 20 y 21 nos da un recordatorio de lo que aprendimos, oímos y conocimos acerca de Cristo, desde el versículo 20 hasta el 24. Nos habla también de que tenemos que despojarnos del viejo hombre. El viejo hombre no es nada bueno, es una naturaleza viciada, corrompida por la sensualidad y el engaño. Esta vida con Cristo nos lleva a que nosotros debemos de dejar que el Espíritu nos renueve, el Espíritu Santo. Y en esta vida con Cristo nos lleva a que, si nos despojamos del viejo hombre,
pues en ese espacio que queda ahí, pues hay que vestirlo con un nuevo hombre, no hay que dejarlo vacío. De eso es que vamos a hablar hoy. La vida con Cristo. Y comienza así: más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Más. ¿De quién estaba hablando anteriormente? De una vida de los impíos, de los que vivían sin Cristo. Ahora se estaba dirigiendo a ¿quiénes? Siempre se estaba dirigiendo a la iglesia, pero en este caso ya está dando realmente ese contraste que debe haber de ya no vivir o no andar en esa vida antigua, sino les dice: más vosotros, está dirigiendo a ellos, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué había pasado con estas personas que vivían en esa vanidad de su mente? Bueno, decidieron alejarse de Dios, decidieron no conocer a Dios. Pero Pablo les está diciendo: más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Sí? Aquí hay esta frase muy importante: vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir aprender a Cristo? Está como bastante complicado. Aprendido a Cristo, ¿de qué se refiere? ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol? El apóstol nos lleva a las mismas escrituras, el Espíritu Santo nos lleva a las mismas escrituras. En 1 Corintios 1:23 nos habla de esta forma: predicar a Cristo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, mire, locura. Hay un comentarista que dice que no significa meramente predicar, lo voy a leer literal, así como lo dijo él: no significa meramente predicar sus doctrinas, sino predicar al Cristo mismo, enseñarlo como el objeto de amor y confianza supremos. Ahí cierro el comentario. Así que en esta misma idea de aprender a Cristo, debe significar, hermanos, conocerlo experimentalmente. Aprender a Cristo es conocerlo experimentalmente. ¿Y cómo conocerlo experimentalmente? Pues como el Hijo de Dios, como el Salvador personal de usted, el Salvador personal mío. Eso abarca mucho más que ese simple conocimiento o de investigación acerca de sus enseñanzas, sus milagros, toda la obra que hizo. Abarca mucho más que eso. Pablo utiliza una frase aquí, y ese concepto de aprendido lo encontramos allá en Filipenses, solo que de otra forma. Filipenses 3, 9, 10 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La frase aquí: y ser hallado en él, a fin de conocerle. Es en esa experiencia es que aprendemos acerca de Cristo. En esa experiencia es que aprendemos acerca de Cristo. Pero esto, para que eso pueda ocurrir, necesariamente, obligatoriamente, tenemos que ser creyentes. Nadie puede conocer a Cristo sin conocerlo en la experiencia de ese nuevo nacimiento. No puede. Podrá llenarse de mucha información acerca de él, pero experimentalmente solo es en el nuevo nacimiento. Solo es en el nuevo nacimiento. Debe creer en Jesús como el Cristo, como el Mesías. Debe de creer. Deben de creer. Deben de hacerlo. Y lo otro más importante, para poder experimentar, para poder saber si hemos aprendido acerca de Cristo, es que tenemos que adoptar la manera de vivir de Él. Ese es nuestro ejemplo. Para poder vivir una vida santa, una vida apartada, hombre, Dios ha dejado en su palabra muy establecido, muy claro, cómo vivió Cristo aquí, como hombre. Lo conocemos que nació de una mujer virgen, se desarrolló normalmente, nació a los 9 meses cumplidos,
Fue un niño y fue adquiriendo las etapas de adolescencia y de juventud y hasta llegar a una persona madura. ¿Cuáles son los rasgos característicos? ¿Cuál es la característica que hallamos que él, de la cual no tenemos nosotros, pero en él fueron únicas? Jamás pecó. Nos enseñó entonces que como hombre, en él podemos vivir de esa forma que él vivió, pero en él, porque de nuestra propia forma nosotros ya no pasamos la prueba, ya pecamos hace tiempo atrás, ya estamos marcados, ya estamos manchados, pero gracias a Dios que él envió a su hijo, y que en esa justicia, en esa perfección de él, siendo inocente, él subió con gozo a la cruz del Calvario, dio su vida ahí, derramó toda su sangre para el perdón de nuestros pecados, nos limpió de sus pecados, todavía puede limpiar de los pecados a todo aquel que se acerca en arrepentimiento y fe a él. Luego él resucitó, y en esa resurrección, hermanos, miren, él ahí, miren esto, en la cruz nuestros pecados le fueron imputados a él. En su resurrección, a nosotros se nos imputó su justicia, su perfección. Es una maravilla. Y no la merecemos, pero Dios así lo quiso. Dios nos movió a nosotros al arrepentimiento, nos dio la fe para creer en él. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. De otra forma no, hermano, no podemos. Así que ¿cómo podemos aprender a Cristo? Vivámoslo, vivamos a Cristo. Atrevámonos a despojarnos de esa antigua manera de vivir que conocemos bien, la procedencia de nosotros en el pasado, la conocemos bien. Y Dios la ha dejado ahí para que nosotros la traigamos siempre a nuestro recuerdo, para irnos siempre al arrepentimiento y darle gloria a él por habernos rescatado de esa manera vana de vivir. Hay un comentarista, Robinson se llama, y hace un resumen de ese pensamiento de habéis aprendido así a Cristo. Él dice: Cristo era el mensaje que se les había presentado. Él era la escuela en la que ellos habían sido enseñados. Él era la lección que ellos habían aprendido. Muy bonito, muy bonito. Ahí cierro el comentario. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y dice el versículo 21, si en verdad le habéis oído. Pablo es bien característico con ese sí. En muchas ocasiones lo utiliza en todas sus cartas. Si en verdad le habéis oído. Escuchando la oración de la hermana. Bueno, es que todo el mundo oye. Nosotros oímos. Pero aquí hay una distinción aparte de si en verdad le habéis oído, dice Pablo, y habéis sido por él enseñados. Eso habla del discipulado, de ser discipulados siempre. De ser discipulados siempre. La iglesia tiene que vivir en un discipulado siempre. Es muy bueno esto de agarrar libro por libro. Ese es un discipulado. Nosotros estamos siendo discipulados. Si se ha perdido alguna lección en el pasado acerca de esta carta, hermano, es bueno buscar maneras, porque se ha saltado una parte importante. Los escritos aquí no anda uno como el conejo buscando a ver qué mensaje es. No, hay una secuencia de todo para la propia edificación de la iglesia. Así que Pablo dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Esta frase, conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo usa algo bastante curioso, y es que generalmente Pablo siempre, cuando menciona al Señor Jesucristo, dice, o lo menciona Señor, o Cristo Jesús, o Jesucristo. Pero aquí hace un apartado que está dando una teología, está dando una doctrina aquí. Cuando hace mención dice, conforme a la verdad que está en Jesús. No es muy casual y no es muy común que Pablo utilice que está en Jesús, solo el nombre. Siempre lo acompaña con Jesucristo o Cristo Jesús, ¿verdad? O el Señor. Pero aquí lo deja ver así, de esta forma, con la verdad que está en Jesús. ¿Por qué? ¿A qué se debe ese cambio del nombre de que Pablo está utilizando en vez de lo que usa generalmente? Bueno, es porque Pablo está enseñándoles a él
una enseñanza, perdón, valga la redundancia, una enseñanza teológica. ¿Contra qué? Contra los gnósticos. ¿Qué hacían los gnósticos en los tiempos de Pablo? Y hoy también, ahí en los inicios, en los tiempos de Pablo. No estaba bien arraigado el gnosticismo, había comienzos nada más. Cuando Pablo añadió esta frase, que está en Jesús, es que los gnósticos, ellos separaban al Cristo celestial del hombre Jesús, lo separaban. Pensaban que Cristo era una emanación de Dios, y aquel hombre que era Jesús, el histórico, solo era un profeta, como lo reciben los judíos, solo era un profeta. Entonces Pablo está haciéndole mención que el evangelio que ellos habían oído, que el discipulado que ellas habían sido enseñados, mire, él fue enfático, conforme a la verdad que está en Jesús. Bien sutil, ¿verdad? Utiliza él esa, que está en Jesús. Pablo está diciendo que el Cristo, el que él enseña, o el Jesucristo que él enseña, o el Señor que él enseña en otros apartados, es el mismo Jesús. Muy sabio Pablo. Luego en el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿a qué se hace referencia? En cuanto a la pasada manera de vivir, le está hablando a la iglesia, y anteriormente les hizo un recordatorio de cómo era una vida sin Cristo. Les está llamando a ellos la atención en cuanto a, recuérdense cómo vivían antes sin Cristo, pero ahora fíjense, ahora que están en Cristo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pablo se dirige a darles un mandato. No es una sugerencia, no es una información, como no es una información para nosotros. El mismo mandato que Pablo les hizo a la iglesia en Éfeso en ese tiempo, como el que Dios nos está diciendo a nosotros, que nos acordáramos de nuestra pasada manera de vivir. La intención es esta: despojados del viejo hombre. Todo lo antiguo que éramos nosotros sin Cristo, ese es el hombre viejo, un hombre depravado, degenerado, corrupto, dispuesto al infierno, dispuesto a la muerte. Una vez muerto ese hombre, en su carne, el pago era el infierno. El salario que Dios le iba a dar es el infierno, la muerte eterna. Pero el mandato es aquí: despojaos del viejo hombre, despójense del viejo hombre. Y la idea aquí es, como lo aparece en la Nueva Versión Internacional, dice, es quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Si todavía no está claro eso, en una Biblia platense se llama, es bastante literal, dice desnudarse del viejo hombre. Despojarse quiere decir quitarse, hermano, como una ropa. Despojar es quitarse de una ropa, quedar desnudo, quedar sin nada que tenga que ver con la antigua manera de vivir, sin nada. Despojarse es quitarse. Aquí Pablo continúa ese pensamiento cuando habla en el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Así que esa nueva plenitud que Pablo está enseñando acerca de la vida en Cristo, nosotros la encontramos, y él enseña en 3 frases que da a continuación, del versículo 22 al 24. Dice el versículo 22: despojados del viejo hombre, contempla 3 frases. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojarse del hombre es que todo lo antiguo que había solo se trataba de vicios. El versículo 23 dice: lo próximo que hay que hacer al despojarse del viejo hombre es renovaos en el espíritu de vuestra mente. Acuérdense que todos los pecados que cometíamos y que incluso cometemos, ¿de dónde vienen? Vienen del corazón, vienen de la mente, y el corazón es la mente. De ahí vienen. Entonces el mandato es renovaos en el espíritu de vuestra mente. De ahí vamos a ver en detalle cada uno de esos. Y luego en el versículo 24, bueno, si se despojó del antiguo hombre, si se despojó de la antigua vestidura, si se desnudó del viejo hombre, hermano, ¿qué es lo que hay que hacer?
¿Qué es lo que el Espíritu nos indica hoy? ¿Qué es lo que Dios nos dice hoy? Vestidos del nuevo hombre. Vestidos del nuevo hombre. Y estas acciones, hermanos, tenemos que hacerlas nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, si somos creyentes. Si lo que oímos y lo que ha sido enseñado en nosotros, conforme a la verdad que está en Jesús, es algo que tenemos que hacer. Despojarse, renovarse, vestirse. Dios nos dice que tenemos que hacerlo nosotros. Nada que tenemos que esperar una iluminación, a ver cuándo. Ese es algo que tenemos que hacer nosotros todos los días. Todos los días. Ahora, si hacemos una pregunta, está el apóstol aquí asegurando, digamos, en el caso de esta iglesia en Éfeso, que cuando llegaron a conocer a Cristo, en esa gracia salvadora, en ese mismo momentito, Pablo piensa o está asegurando que ellos en ese mismo momentito de la regeneración se habían despojado del viejo hombre y en ese mismo momentito ya se habían vestido del nuevo hombre. Esa es la idea que tiene Pablo o que da Pablo aquí. O realmente Pablo lo que está haciendo es que los está exhortando a participar en una actividad espiritual que es el resultado de esa experiencia inicial, es decir, algo espiritual, algo que es con ayuda del Espíritu Santo. El vestirnos, el desvestirnos del viejo hombre y el vestirnos del nuevo hombre. ¿Se dio en el mismo momento? Hermanos, no pasó. De esa forma no fue. Hay un nuevo nacimiento. Pero nuestra antigua manera de vivir viene viciada. Es por eso la exhortación a despojarse del viejo hombre. Le está hablando a una iglesia que ya ha nacido de nuevo, que ya ha sido regenerada en el pasado. Y en ese momento les está dando un consejo. Miren cómo vivían antes, miren cómo viven aquella gente. Así vivían ustedes. Bueno, váyanse quitando eso. Si están dentro de la casa de Dios, si han oído ese evangelio, si han sido enseñados, si han sido discipulados conforme a lo que han aprendido acerca de Cristo, acerca de Jesús, trabajen en esto. Despojarse, trabajen en eso, vístanse, trabajen en eso. Ahí en Colosenses 3:9 Colosenses 3:9 al 10 dice que sugiere una experiencia. Bueno, estas cartas son bastante similares, Colosenses y Efesios son bastante similares, tienen bastantes puntos parecidos. No os mintáis unos a otros, habiendo despojado de vuestro viejo hombre en sus prácticas, y miren, y vestido del nuevo. Primero habla de despojado de vuestro hombre y luego vestido del nuevo, que se renueva o que se está siendo renovados, en una versión, en conocimiento a imagen de su creador. Esta es una nueva versión internacional. Y ahí Pablo también en Romanos 6:6, pues sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado fuese restituido de su señorío, de modo que no seamos por más tiempo esclavos del pecado. Nos está dando la idea de que si todavía vivimos con esos rasgos, hermanos, nosotros por nuestra propia cuenta, miren, ya las puertas de la cárcel están abiertas, pero posiblemente muchos de nosotros queremos estar un poco aprisionados. Pablo nos está diciendo, salgan, ya son libres. En el contexto aquí nos está hablando de que ya somos libres. Si queremos estar esclavizados es porque queremos, pero ya somos libres. Él ya nos hizo libres. Ya el pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Antes, ¿cómo era el poder que tenía el pecado sobre nosotros? Que nos gustaba pecar. Hoy ya no, hoy nos sentimos miserables cada vez que pecamos. Eso quiere decir que hemos sido liberados, pero no queremos salir de la cárcel. Queremos dejar pasar un tiempo en la práctica de algún pecado y cuando acuerda vuelve a la cárcel. Pablo dice, despójense, despojaos. Dios nos está diciendo, despojaos, vístanse del nuevo.
Y más adelante pues nos da las ideas de cómo vestirnos del nuevo hombre. Y 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Ya pasaron las cosas viejas? Sí. ¿Cómo son las cosas nuevas ahora? Nuevas. Nueva creación. Las cosas nuevas hoy ya son una nueva creación. ¿Quién las ha creado? Cristo en nosotros. Nuestra esperanza de vida. Cristo. Y ahí en Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En Cristo lo que vale es la nueva creación, no la antigua manera de vivir. No. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Andemos, mire esa palabra que usa Pablo, andemos en vida nueva. Y Efesios 2:10, si lo recordamos, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellos. Así que esta palabra que usa, despojaos, y la palabra que usa, vestíos, es una metáfora, pero bien aplicada, que se aplica de esa forma. Ese acto de cambiarse de ropa, de quitarse la que está gastada, la que está sucia, la que está rota y vestirse de una ropa nueva, eso sugiere que un cambio de carácter. ¿En dónde? En donde muchos de ustedes han dicho hoy que viene de la mente. Los malos pensamientos venían de la mente, los pecados venían de la mente, del corazón. Pues ahí es donde entonces nosotros tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre. En esa mente que antes era envanecida, pues hoy en Cristo ya tiene una luz y la ha dejado bien claro, bien marcado. Esa palabra que dice que está viciado, despojado del viejo hombre, en el versículo 22, que está viciado, puede decir o puede ser traducido como corrupto o contaminado. Y miren, esa palabra viciado que está, Pablo lo está poniendo en tiempo presente. Está hablando Pablo ahí de que puede ser una condición existente en algunos miembros de la iglesia. En algunos miembros. Puede ser una condición existente para algunos de nosotros hoy aquí. Alguna condición de pecado. Que no nos hemos despojado totalmente de ellas. Que no la hemos llevado, la hemos escondido. O que quizás estamos viviendo en una condición de pecado. Que pensamos que no es tan malo. O pensamos que no es mala, pero sí es pecado. Pero sí es pecado. El viejo hombre, hermano, siempre está sujeto al engaño. ¿Qué pasaba cuando vivíamos en nuestra antigua manera de vivir? Nos iba mal en todo. En todo. No había esperanza. No había esperanza. Siendo impíos, cualquier gozo en cometer algún pecado, cualquier alegría, bueno, eso era bien poquito el tiempo que se disfrutaba. Ninguno de esas, de haber cometido algún pecado, eso podía cumplirnos ninguna promesa a nosotros. No era para siempre. Pero en Cristo hoy, todo lo que nos promete es eterno. Ya lo vimos en el capítulo 1. Las bendiciones espirituales en Cristo Jesús son para siempre, hermano. Son para siempre. Y voy a llegar aquí con este punto, hermanos. 4:23. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La Nueva Versión Internacional dice: ser renovados en la actitud de su mente. Ser renovados en la actitud de su mente. La Nueva Traducción Viviente dice: dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Quién puede hacer eso? ¿Con ayuda de quién podemos hacerlo? Con el Espíritu Santo. Para eso fuimos sellados con Él. Para eso está el Espíritu Santo. Para ayudarnos en nuestras debilidades. Para ayudarnos en nuestra ignorancia.
No nos deja tranquilo el Espíritu Santo. Cometa un pecado para que mire cómo se siente de horrible. Sí, obra del Espíritu Santo. ¿Y a dónde nos lleva el Espíritu Santo cuando hemos cometido pecado? Al arrepentimiento, hermanos, al arrepentimiento. Eso es lo maravilloso. Estando fuera de Cristo, el arrepentimiento no era algo de nuestro vocabulario, no estaba en nuestra mente. Al hacer mal a una persona había felicidad y gozo. Hoy no, en Cristo Jesús. Y al ver estos elementos que aparece Pablo, en el cual tenemos que van acompañados en cuanto a la nueva vida en Cristo, es que habla acerca de la mentira, del hurto, del enojo, la ira. Eso es cotidiano. Si Pablo lo menciona, son pecados cotidianos. Ese es como un catálogo de cosas que están en la iglesia, y que hay que despojarse de eso, y hay que cambiarlas. Ahí hace Pablo señala la maldad, pero señala la salida. Para la mentira dice, bueno, no me voy a meter ahí, pero ya ustedes han leído y dice, para la mentira, ¿qué? Pues, ¿cómo contrarrestamos la mentira? Pues hay que hablar la verdad. Y se empieza a practicar la verdad entre nosotros. Y luego practicamos esa verdad afuera. Así que renovados, dice, sugiere la idea de ser nuevo en el sentido de ser joven. Qué bonito, ¿eh? Volver a ser joven. En este cuerpo ya no se puede aquí, hermano, pero en el espíritu, cada día el cuerpo dice que se va desgastando y en el espíritu se va renovando. Es una belleza, es una promesa hermosa. Entonces da la idea de ser nuevo en el sentido de ser joven, de aquello que no, miren, de aquello, ser joven fue algo que para nosotros hoy que estamos viejos, fue algo que había existido en el pasado por largo tiempo. Ya no somos jóvenes, pero en Cristo sí, Entonces esa renovación continúa, esa renovación es de forma continua en la vida interior. Eso es algo que empieza en nosotros, y eso es por medio del Espíritu, y eso es el Espíritu trabaja en el espíritu de nuestra mente, y ahí esos nuevos pensamientos es separado cuando uno se pone o se viste esa nueva naturaleza que nos lleva al versículo 24. Así que en Romanos 12:2 nos habla en cuanto a ese de ser transformados, dice, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y esa voluntad es agradable, es perfecta. Ese debe ser nuestro fin, nuestra meta. Y esta renovación no es el resultado de un esfuerzo de nosotros, no, es una obra del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo sobre el espíritu nuestro, sobre el espíritu humano. Esa transformación, hermanos, ocurre siempre y cuando el individuo, la persona, el creyente se entregue y se rinda a sí mismo a la dirección del Espíritu. Lo que nos toca a nosotros es, aquí estoy, guíame, renuévame. Mire lo que tenemos que hacer nosotros, prácticamente nada, porque quien nos va a transformar es el Espíritu Santo en nosotros, y Él va a transformar nuestro espíritu, pero nosotros debemos rendirnos a Él, debemos dejar que Él trabaje, confiar en que lo que va a hacer siempre es lo mejor. Debemos de confiar. Ahí vamos a llegar, hermano, porque así como dijo el Señor Jesucristo, no le puede dar todo en solo, porque no lo van a poder sobrellevar todavía. Así que cuando yo me vaya, dice el Señor, voy a enviar al Espíritu Santo, al otro Consolador, y Él les va a enseñar todas las cosas que les he hablado. Así que vamos a continuar con esto en otra ocasión. Lo voy a invitar a que nos pongamos de pie, hermanos, y le demos gracias a Dios, porque eso sí lo podemos hacer, darle gracias a Dios, ¿verdad? Darle gracias a Dios, es nuestro deber darle gracias a Dios, y lo hacemos con gusto. Padre eterno, Dios todopoderoso, gracias por su palabra bendita que nos ayuda, nos regenera, Señor, nos anima y nos convierte.
Gracias, Señor, por esa obra santificadora que usted obra a través de su Espíritu en nosotros, que nos enseña aquello que oímos acerca de nuestro Señor Jesucristo, lo que aprendimos acerca de Él, y que cada día, Señor, esa palabra nos confronta. Gracias por permitirnos, darnos el privilegio de poder ser oidores hoy y poder ser obedientes a su palabra. Ayude, Señor, a su congregación aquí en este lugar, la Iglesia Unidad y Paz, a los hermanos presentes, a los que están en sus hogares, a que cada uno se comprometa, Señor, en dejarse dirigir, a que nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo. Nos conviene, ya que ya no vivimos sin Cristo, ahora vivimos con Cristo, porque queremos exaltarlo a Él, porque Él es todo para nosotros. Gracias, Padre, por esa obra que usted hizo sin nosotros merecerlo. Le agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.